Muy buenas tardes, nos encontramos hoy aquí en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo, estamos aquí con grandes exponentes de la literatura y sobre todo de varias ramas en Conversando con Arte. Tenemos a continuación a nuestros jurados que van a estar en este concurso de oratoria por parte de Vox Populi. Eduardo Egues, editor de libros y otros textos, autor de manual de periodismo alternativo, autor del poemario La mitad más un amor y de testimonio Recordando el futuro. Tenemos también otros exponentes como son Alejandra Lombeina, licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Central, psicóloga educativa y docente de lenguaje y literatura, capacitadora en el área de cultura literaria, activista social y gestora cultural. Tenemos también a Eduardo Puente, quien es director en jurisprudencia, máster en estudios latinoamericanos con mención en políticas culturales, diploma superior en antropología jurídica, ingeniero en ciencias de la información, bibliotecología, escritor y docente universitario. Nos acompaña también Laureano Nastul, estudios superiores en artes plásticas, comunicación social y educación popular, formador y acompañante de líder, promotor y motivador de la cultura en excelencia en la FBPNQ, líder y formador de grupos juveniles, así como nuestro buen capacitador y artista, su nombre era Freddy Ellis. Entonces, esta tarde vamos a conversar un poco de lo que va a ser el desarrollo de esta jornada, de esta oratoria, de este concurso y sobre todo del arte, de la literatura que acompaña este espacio, ¿no? Vamos a empezar hacia mi derecha, que acá tenemos más público. Vamos con usted, maestro. Coméntanos un poco la expectativa de este concurso y sobre todo desde la literatura, ¿no? ¿Cómo ha sido esta construcción literaria para el concurso y sobre todo para el provenir, ¿no? Bueno, en primer lugar felicitar a la Fundación Vox Populi y también a su relación que tienen con la Unión de Barrios de Quito. Felicitarles por la iniciativa de impulsar uno de los géneros literarios más hermosos que tiene el planeta el ser humano, como es la poesía, ¿no? Impulsar la poesía en momentos de este capitalismo brutal que deshumaniza al ser humano, que lo vuelve un objeto y un consumidor a ultranza. Impulsar estas manifestaciones humanas como la poesía en estas circunstancias realmente es un acto, por decirlo, revolucionario. Y qué mejor que los jóvenes niños que están aquí participando en este evento, impulsarles a ese tipo de desarrollo de la sensibilidad humana y de su compromiso con la realidad concreta de nuestro país. En el marco del bicentenario, la batalla de Pichincha es un elemento muy importante, ¿no? Que permite crear referentes, porque poesía a nivel juvenil en el país se da muy poco, ¿no? Yo creo que este tipo de eventos deben desarrollarse en cada uno de los colegios, en cada una de las escuelas y ser masiva la poesía. No sé, Freddy Ellis, Eduardo deben conocer un elemento típico que nos fascinaba, porque decían que la revolución nicaragüense allá en décadas pasadas eran poetas. Los compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional eran poetas, o sea, la revolución nicaragüense lo hicieron poetas niños, poetas jóvenes, mujeres, campesinos, porque la poesía es lo que mueve al ser humano. Yo creo que este es un buen momento para que ustedes, Vox Populi, hayan desarrollado esto. Mis profundas felicitaciones. Perfecto. Continuando con la línea del maestro. Maestro, coméntenos un poco este rescate poético de la oratoria. No se ve mucho aquí en Ecuador. Esa sensibilización de la literatura se ha quedado un poco en el olvido. ¿Qué podemos ver referente a eso? ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, yo creo que precisamente ocurre esto que tú señalas porque no existen políticas públicas en el ámbito concreto de la literatura, del desarrollo de las distintas expresiones narrativas, pero también desde el punto de vista cultural en general. No hay política pública. Por eso es doblemente importante que una fundación como Vox Populi esté motivando este tipo de actividad que debía ser parte de la política pública del Ministerio de Cultura, ¿no?, del Estado. Me parece muy bien que se lo haga en la sede de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo,
esta biblioteca tiene que estar llena de ciudadanos, de jóvenes, de niños, porque es la biblioteca emblemática del país. Hay que darle la importancia que tiene. Ahora, particularmente yo creo que son dos géneros, ¿no? El género de la oratoria, que fundamentalmente desarrolla esa capacidad de transmitir a través de la palabra hablada, mensajes que deben tener contenidos profundos, pero desde el punto de vista de la poesía. Yo coincido con Eduardo Ewes cuando dice que la poesía es un elemento, yo creo que de los más trascendentes de la creación literaria, ¿no? Tiene algo que le permite desarrollar un poco esto de la espiritualidad, pero una espiritualidad laica, digo yo, a través de la poesía. Y creo que estos certámenes ayudan muchísimo. A la vez son un llamado a la atención, porque esto debería ser realmente tarea del Estado. Ahora, bien que la sociedad civil esté presente, esté motivando, y efectivamente, como señalabas, en los colegios, en las escuelas, debería desarrollarse, no obligarse, porque todo lo obligado yo creo que es mal visto. Debería desarrollarse y motivarse e incentivarse en los niños y en los jóvenes el cultivo de la poesía, que no es nada fácil, ¿no? Yo creo que el verdadero poeta tiene que trabajar intensamente como un orfebre cuando realiza una pieza de arte en oro. Así tiene que trabajar el poeta. Yo creo que por eso mismo es importante que desde las primeras edades empiecen esta expresión artística de la literatura, que es la poesía. Por allí. Muchísimas gracias, qué sabias palabras. Y en relación a eso, ¿cómo podemos, maestro, coméntenos un poco este rescate cultural, este rescate literario, sobre todo desde la academia, cómo se debe hacer, cómo se debe formar este pensamiento y sobre todo, ¿no?, esta aculturización, esta educación más literaria, que ya en los colegios se pierde un poco, ¿no? Son ya muy monótonos lo que hacen los festivales y no interiorizan más, ya no ven a los grandes poetas, grandes escritores, y se está perdiendo mucho eso. ¿Nos puede comentar un poco, maestro? Claro, encantado. Bueno, primero, yo no soy ni académico ni maestro. Yo lo que he hecho toda mi vida es lo que tú haces. O sea, yo me sentaba entre las personas. Tampoco ha sido mucho la palabra, ha sido más bien la imagen. Por eso yo le decía a un amigo que me acompañaba, le decía que le diga al joven que creo que está filmando, que no tenga miedo y que entre, véngase más acá, porque me daba angustia porque estaba lejísimos ahí con la cámara. Es bueno que se mueva así libremente, se acerque a nosotros, que sea más interesante, ¿no? Cuando yo llegué, yo digo, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Yo me acuerdo, yo hacía la edad tuya, ¿qué edad tienes? 22, a los 26 años yo comencé a hacer televisión. Y tenía un programa que ustedes se acordarán tal vez, que era muy popular cuando nació aquí Canal 8, que se llamaba Gente Joven, que era de un concurso de música, era muy popular, ¿no? Era base, solamente había un canal que quedaba por aquí, precisamente que le decían Teletortura, Canal 6 y el Canal 8, que comenzó en los 70, ¿no? Y ahí organizamos un concurso de poesía. Es una cosa extraña, precisamente con el programa hicimos un concurso nacional de poesía. Y participaron algunas personas, publicamos un librito que no lo encontré, lo quería traer ahora, pero aquí yo les digo a mis dos queridos amigos Eduardos, que me llamó la atención algo al venir ahora tres con otro asunto en relación a esas épocas, ¿no? La una es que me recibieron solo poesías. ¿No? Asustado yo, porque ahora ya los policías, si bien vi que son comunitarios, pero tienen unas botas especiales, o sea, amedrentan, ¿no? Entonces desde que llegué un señor me llevó por acá, yo no sabía si me iban a detener o me iban a llevar, pero todos fueron uniformados. Eso no había antes, ¿no es cierto? El policía que vivo era uno que tenía un casco redondo, blanco, y era amigo de la gente, ahí se veía. Son tiempos que han cambiado mucho de lo que es. La segunda cosa que me ha encantado, y que es una cosa de un poco más de liberación, es que vi que nadie está con corbata. En un concurso de poesía ahí todo el mundo acorbatado, ¿no?
yo era enemigo de las corbatas, porque la corbata es como contra la poesía, ¿no? Entonces, una vez al padre Marco Vinicio Rueda yo le dije que tenía un problema porque un evento importante que hubo en el Congreso, desde entonces yo fui sin corbata, yo era el único sin corbata. Y Marco Vinicio Rueda, un gran filósofo jesuita, ¿no? Él me dijo: Freddy, no te preocupes, porque dicen que la corbata era un invento para separar al corazón de la cabeza. Pues no tenía sentido ponerse corbata, porque todo el mundo con corbata se daba a la casa y sacaba la corbata y sábado y domingo sí para poder respirar, ¿no? Pero era como que nos ponían un uniforme para que estemos ahí. Y finalmente yo decía, me parece muy bonito la camisa de nuestro camarógrafo, ¿no? De muchos colores, pero me di cuenta que no hay ni una palabra en español. Y ese es Noel. Digamos, si uno ve todos los letreros en las calles de los negocios, de las empresas, cada vez es más en inglés, ¿no? Para vender lo que sea, le ponen el nombre en inglés. Entonces, y finalmente les quería decir que una vez, y por eso me alegra mucho estar aquí, ustedes verán, yo no he aparecido para nada en 7 años, esta es la primera vez, porque aprecio mucho lo que ustedes hacen, este maravilloso trabajo heroico de trabajar con los barrios para hacer poesía, es conocer la guerrilla del alma, es una cosa realmente excelente. Y entonces me pareció muy bonito que ustedes estén promoviendo esto, que hagan poesía, que lean poesía. Y les decía que un gran amigo mío que ya falleció, ese gran filósofo mexicano, Leopoldo Sea, yo he estado muchas veces con él. Búsquenlo a Leopoldo Sea, los jóvenes, hablen del más importante filósofo latinoamericano. Y un día me reuní con él y le gustó mucho, porque yo le dije en esos tiempos, le dije, yo creo que la palabra ya no nos representa como humanos. Y si vemos ahora lo que está pasando con las imágenes, y todo es con símbolos, etc., le dije, yo creo que solo va a quedar la poesía. Siempre, porque la poesía no se entiende con la cabeza, sino con la poesía. La palabra es racional, o sea, pasa por toda la racionalidad humana. Y como tú dijiste, me parece, yo creo que esta espiritualidad laica es lo más maravilloso, ¿no? Así es que muchas gracias, perdón por haberme extendido, porque creo que ya comienzan ahora, pero muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esas exhortaciones y esas palabras, a seguir continuando con esta nutrición cultural, esta nutrición poética que no se debe perder. Como usted dice, creo que ciertas ramas no van a quedar en el olvido siempre y cuando se las prueben, se las siguen construyendo. Ahora vamos un poco con una posición más femenina, la literatura femenina, los exponentes. ¿Qué podemos decir acerca de la ponencia femenina dentro de la literatura y sobre todo aquí en el Vox Populi, en este evento? Bueno, muchísimas gracias a la Fundación que hace posible que la literatura trascienda en nuestro país y sobre todo en las personas que en este caso son jóvenes y que, como tú mismo lo nombrabas hace un momento, que se ha dejado de lado o en este caso rezagado por ciertas actualizaciones que se da en nuestra sociedad. Entonces la literatura también forma parte de y tiene que formar parte de. Hablamos de que la palabra trasciende y yo como escritora, como licenciada en lengua y literatura, estoy enfocada sobre todo en lo que la palabra puede generar, tanto en la sociedad como puede generar en un ser humano. Al momento de yo trabajar en un colegio con jóvenes, uno puede determinar que la literatura, al momento de que uno emite una palabra, bien puede salvar a una persona, bien puede transmitir los sentimientos que uno desea a esa persona, o a su vez también puede ser el causante de que sufra o tenga dolor una persona. Entonces la palabra trasciende y permanecerá a través de los tiempos, como bien lo decía nuestro aquí representante
no solo de la comunicación, sino también de las letras y los compañeros presentes. Entonces, dentro del ámbito del género, como tú lo ponías, de la literatura, del género del femenino, simplemente es una vana referencia porque la literatura lo hace un ser humano. Independientemente no lo hace el género, sino lo hace un ser humano que siente, un ser humano que desea transmitir los más profundos sentimientos hacia un tema en específico. Y en este caso, por ejemplo, cabe destacar que la poesía en los adolescentes está, pero simplemente nos falta esa parte, ¿no? La incentivación y lo que ustedes han iniciado ya. Gracias. Maestro, continuamos con usted. Háblenos ahora un poco de este recorrido poético en nuestro querido Ecuador, sobre todo en la formación de los jóvenes, ¿no? Un poco en la ciudadanía, cómo se ha visto la poesía en el día a día, en la vivencia, en la formación de cada persona. ¿Cómo nos puede usted, a sus ojos, explicar cómo ha sido este recorrido poético? Bueno, primeramente me da una alegría y me hace recordar cuando le escucho a Freddy. No sé si Freddy te acuerdas cuando tú tenías el programa La Televisión y nosotros éramos niños y tú fuiste al noroccidente y dijiste la palabra es un ejemplo grande desde los más pequeños. Entonces en esa medida me da muchísima alegría verles a ustedes, les he leído en libros y ahora estrecharles la mano, o sea, qué chévere. Y con esa sencillez, esa humildad, esa gran capacidad de síntesis, Freddy, qué alegría. Y estar aquí contigo es un privilegio, la primera cosa. La segunda, contestando ya a tu pregunta, ¿qué es la pobreza? El colegio se ha limitado a 2 horas de literatura, a 1 hora de plástica. Al arte le han dejado a un lado, a la poesía peor. Entonces, esta forma de hacer instrucción, no educación, la instrucción primaria, secundaria, superior, nos ha fregado la vida y hemos perdido lo más grande, lo que han dicho los compañeros, la manifestación más importante que tiene el ser humano. Y te estoy contando esto de Freddy porque ahí era un invierno fuerte y sembrábamos los árboles y era un ejemplo grande de los más pequeños, pero sembrando el árbol, haciendo poesía, haciendo pintura y haciendo ciudadanía. Yo creo que Vox Populi hoy marca un hito y en este momento es muy importante comenzar a hacer una trascendencia y a buscar talentos. Y en el barrio, y ahora sí vengo, yo soy del barrio Mena del Hierro, tengo ahí mi galería taller Pintar, que se llama, pero es un ejemplo pequeñito desde la comunidad y con la comunidad. Y es muy importante hoy resaltar y ver con el entusiasmo que llegaron los niños. Yo en cambio veía a los niños, pero también veía el susto de los compañeros policías, ¿no? Uy, ser policía. Y venían los niños con una alegría hasta la puerta. Pero de ahí para acá un poco formalito porque me da miedo, ¿no? Hay una palabra miedo y en este momento yo creo que la poesía y la literatura y todo eso tiene bastante miedo y hay que trabajar para romper el miedo. Perfecto. Agradecemos a todos los ponentes que estuvieron hoy en día en Conversando con Arte. Felicitamos a todos y deseando que este evento de Vox Populi sea el mejor, que sigan habiendo más, que se siga desarrollando la oratoria, la poesía, la cultura y el arte desde nuestros barrios, desde nuestros hogares, desde la academia. Que sigamos creando nuevos ciudadanos más cultos, más orientados a las letras, al pensamiento, a la crítica, sobre todo gente que reflexione, cree e innove. Esto ha sido Conversando con Arte. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias.